Hola, ¿cómo están? Bueno, de nuevo estamos acá, me van a tener que aguantar en otra clase de estas grabadas, de esta UCO de Psicología Social. En esta oportunidad, después de haber trabajado con ustedes la cuestión de los dualismos, después de haber trabajado con ustedes esta semana, los distintos docentes de la UCO, la cuestión de cómo surge esta psicología de lo colectivo y algunas derivaciones sobre la cuestión de- de los procesos colectivos, de los grupos, de las muchedumbres, de las masas, de las multitudes. Vamos a dar un paso más en esto de estas cuestiones iniciales de la psicología social que se arrastran hasta nuestros días y que también nos ayudan a pensar cosas que nos están pasando. Eh, y vamos a meternos con algunos de los jalones que han tenido ciertas perspectivas que en el contexto que surgieron tenían un componente crítico interesante, eh, para tratar de superar ese dualismo que parecía ser fundante y que de hecho estaba sobre la base del encargo social en parte del cual tenía como cometido las ciencias sociales y en particular la psicología y la psicología social. Eh, entonces hoy nos vamos a meter en este módulo que es el módulo 3, que nosotros eh, lo llamamos así, respuestas teóricas a los dualismos. Del interaccionismo simbólico al socioconstruccionismo, debería decir pasando por la teoría de las representaciones sociales, ya van a ver por qué. Como siempre, ya está colgado en el EVA una guía de interrogantes, preguntas, también problemas que se recorren en este módulo, que es un módulo, como van a ver, complejo, pero a la vez muy interesante porque ya nos empezamos a meter con cuerpos teóricos relevantes para aproximarnos a lo que es la psicología social. Esta fotografía de alguna forma nos va a meter en uno de los contextos o en algunas de las problemáticas que han tenido bastante que ver con el desarrollo de estas cuestiones. Ahí hay mucho que se sintetiza en esta fotografía de, de las primeras décadas del siglo XX, con este señor que pide ayuda para tener un trabajo, no una limosna, no caridad, sino un trabajo, y cómo estas, todo lo que se sintetiza ahí en términos de conflicto social, de inclusión y exclusión, de un sistema social conflictivo, eh, de alguna forma van a ver que tiene bastante que ver con algunas de las preocupaciones a las que buscan responder algunas de las psicologías sociales. De vuelta les pongo este mapa de MacArthur, simplemente para decirles que esta, este módulo podría decirse que es un recorrido por distintos puntos de un mundo cambiante. Es decir, nos vamos a meter en una especie de viaje que es a la vez por el tiempo y el espacio, porque vamos a estar visitando algunos lugares que han sido claves para el origen de algunas de estas perspectivas, y también vamos a hacer un recorrido por ese siglo XX en el cual tuvieron lugar. Siglo XX, como dice el famoso tango de Dijepolín, Cambalache, un siglo XX en donde hubo de todo. Acá hay unas imágenes que nos ilustran algunas de las cosas que pasaron a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el surgimiento del fascismo en Europa, ya en los primeros años de la década del 10, y cómo muchos de estos temas vuelven a presentarse, ¿no? Las cuestiones
de la transformación social, las cuestiones relativas a la guerra, las cuestiones relativas a los autoritarismos, el fascismo, en fin. Este módulo tiene una bibliografía variada. El texto de Mora no solamente nos va a hablar, como dice su título, de la teoría de las representaciones de Serge Moscovici, sino que también va a dar bastantes elementos sobre lo primero que vamos a ver, que tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Después hay un texto original de Moscovici, después hay un texto original de Kenneth Gergen, que es como uno de los autores claves en el origen del construccionismo social o el socioconstruccionismo, y un texto de Lupicinio Íñiguez, que es un docente con el que hemos trabajado bastante nosotros, como revisitando la cuestión del socioconstruccionismo a partir de los problemas de esta era que él llama postconstruccionista, es decir, qué pasa con el construccionismo hoy, qué queda, qué hay que abandonar o qué hay que incorporar. Sigue ese verso del tango Cambalache diciendo que el siglo XX es un cambalache, es problemático y febril. Y yo creo que hay pocos adjetivos que puedan describir mejor esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía de la ciudad de Chicago en los años 20. Ustedes pueden ver ahí, además de esta locura de gente, una ciudad de nuevo tipo, porque es una ciudad, Chicago es una ciudad que se había incendiado casi totalmente en el siglo XIX y es construida casi que totalmente nueva, en base a cemento y ladrillos, y va incorporando estas nuevas tecnologías de las ciudades para el siglo XX, como todo lo que tiene que ver con la electricidad, con los combustibles, a la vez que permanece, por ejemplo, la tracción a sangre. Es una ciudad que recibe muchísima inmigración, es un polo de desarrollo industrial y un nodo de comunicaciones súper importante en los Estados Unidos, lo sigue siendo ahora, lo era a principios del siglo XX, y recibe mucha inmigración interna, digamos, de Estados Unidos. De hecho, está toda esta cuestión de la ruta del Mississippi que va a dar de alguna forma también ahí a Chicago con toda la comunidad afro de Estados Unidos que emigra hacia ahí porque hay fuentes de trabajo y porque el racismo, al tratarse de una ciudad tan cosmopolita, no es tan salvaje como en el sur de Estados Unidos en ese contexto. Pero también recibe mucha emigración de Europa y de otros países del mundo, de Asia, y a tal punto que se compone una ciudad en la cual la mayoría de las personas no tenían el inglés como su lengua natal, digamos así, sino que lo van incorporando, y hay un alto porcentaje de personas que ni siquiera hablan inglés a esas alturas del siglo XX. Uno de los referentes intelectuales que estuvieron en Chicago, déjenme ver un poquito porque acá se me corta un poco acá. En esa época fue Max Weber, que a principios del siglo 1904 visita esta ciudad y va llevando como un diario de viaje en el cual se puede leer esto. Chicago es una de las ciudades más increíbles. Junto al lago hay algunos barrios residenciales bellos y agradables, por lo general casas de piedra de estilo más duro y pesado. Justo detrás, viejas casitas de madera, igual que en Helgoland. Luego están las casas de los obreros y una absurda suciedad vial. Nada de adoquines, unas calles miserables fuera del barrio residencial. El estado de las calles de la City, entre los skyscrapers, o sea, los rascacielos, es horripilante. A la luz del día no ves más allá de 3 bloques de viviendas. Todo está lleno de vapor, humo. Delirante es la mezcla de los pueblos,
Los griegos le limpian las botas a los yanquis por 5 centavos. Los alemanes son sus camareros. Los irlandeses se ocupan de la política. Los italianos se encargan de los trabajos más sucios. Toda la enorme ciudad, más grande que Londres, se parece, a excepción de los barrios residenciales, a una persona a quien le hubieran quitado la piel y cuyas vísceras se vieran trabajar. Otro de los visitantes ilustres que tuvo esta ciudad a principios del siglo XX, esto ya fue en el 20 y poco, no tengo exactamente la fecha, pero sí se sabe que fue en el 20 y poco, fue el poeta ruso Mayakovsky, que visita Estados Unidos, y dentro de las ciudades que visita está Chicago, y escribe este poema. Al montarse el sexteto de los continentes, le tocó el poder mesiánico. Tiene una ciudad hecha de componentes electrodinamomecánicos. En Chicago, 14.000 calles, rayos de soles, glorietas. De cada una, 1.000 callejones. No los recorre el tren ni en un año. En Chicago, el hombre es un extraño. Totalmente impresionado por esa monstruosidad en movimiento permanente. Y bueno, pasa que es en esa ciudad donde va a tener lugar algo que después, sobre todo la sociología, va a recuperar en términos de escuela sociológica de Chicago. Porque en la Universidad de Chicago, dentro del departamento de sociología de la Universidad de Chicago, confluyen una serie de autores que empiezan a construir una cierta mirada de ciertos problemas. Algunos de ellos eran psicólogos, otros eran filósofos, otros eran sociólogos, otros eran indefinidos, porque era un momento en el que la distinción entre algunas de estas disciplinas no era tan clara. Y además se da un hecho, que es que coinciden ahí varios miembros de la comunidad baptista o bautista, y entonces reciben apoyos de la comunidad bautista, de empresas, e incluso personas muy poderosas desde el punto de vista económico, y también político y social, como el propio Rockefeller, que terminan financiando muchas de las investigaciones que se llevan adelante por parte de estudiantes que muchas veces estaban becados, y cuyas tesis fueron jalonando, si se quiere, todo el trabajo que tiene lugar ahí. Pero ¿de dónde veníamos? Veamos un poquito de dónde veníamos. Recuerden lo que habíamos hablado respecto al origen de la psicología, como este trabajo que se ubica un poco arbitrariamente, pero es un poco ese mito fundacional de la psicología, en el laboratorio, en el primer laboratorio, uno de los primeros laboratorios de psicología, que es el de la Universidad de Leipzig en Alemania, fundado por Wundt en 1879. Pero ahí pasan algunas cosas, y es que en general las principales universidades del mundo mandan estudiantes ahí, porque ahí estaba pasando algo que era nuevo para ese momento y querían actualizar a sus cuadros en temas de psicología científica, y todos quedan deslumbrados con esta cuestión del desarrollo del laboratorio y la metodología experimental aplicada al estudio de cuestiones psicológicas. Pero Wundt, como sabemos, también trabajaba temas relacionados con la psicología de los pueblos, como veíamos a partir del texto de Crespo, y la mayoría no le da mucha bolilla a este desarrollo de Wundt, y de ahí por eso empieza como a replicarse ese laboratorio y esa psicología experimentalista en varias universidades del mundo europeo y en Estados Unidos. Pero sí hay algunos que le prestan particular atención, y uno de los estudiantes o profesionales, ya a esa altura era profesor, cuando visita Leipzig, el Instituto de Psicología, y queda bastante impresionado por esta cuestión de la psicología de los pueblos, la Völkerpsychologie de Wundt, es Georg Herbert Mead. Tengamos en cuenta que esta cuestión de tratar de
llevar adelante una psicología en términos científicos, tiene como una de sus principales expresiones el origen del conductismo, a partir del trabajo de Watson, ¿no? Donde el énfasis estaba puesto en la conducta observable, entendida como reacción mecánica a los estímulos del ambiente. Es decir, el esquema estímulo-respuesta, que también desarrollará Pavlov en Rusia, es un poco lo que deslumbra en ese momento al mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, a partir del año 13, que es cuando se publica el texto inaugural de lo que después se conoce como conductismo o behaviorismo. En ese mismo contexto es que tiene lugar en Estados Unidos, en Chicago y en algunas otras universidades, el desarrollo de una corriente filosófica que se conoce como el pragmatismo, donde hay, bueno, William James, John Dewey y también George Herbert Mead, son algunos de sus principales exponentes. Una corriente filosófica generada en Estados Unidos que se opone frontalmente al conductismo watsoniano. Hace en primer una crítica de fondo al esquema del arco reflejo, ya que estos autores entienden que, a diferencia de ese esquema, debe situarse la capacidad de acción en el contexto de la relación que pueden llegar a tener los sujetos con los estímulos que en el contexto vital de esos sujetos se producen. Es decir, para ellos la acción no es una reacción de un organismo ante unos estímulos. La acción presupone un actor y la capacidad de acción, lo cual ellos entienden que el conductismo echa por tierra. Otra cosa que discuten respecto al cientificismo positivista de principios del siglo XX es el criterio de verdad. Para ellos, la verdad no es algo que podamos definir en términos de correspondencia de una representación con la realidad, sino más bien en cuanto cierto conocimiento aumenta la capacidad de acción, aumenta el poder de actuar. Otra cuestión que el pragmatismo coloca, y que después tiene un impacto importante en las ciencias sociales, particularmente en la psicología social y concretamente en el interaccionismo simbólico, es su preocupación por las ciudades, ¿no? Por lo que está sucediendo en estas ciudades de nuevo tipo, y con una perspectiva que se aproxima a lo que podríamos llamar una ecología urbana, es decir, la creencia en que la sociedad puede cambiar como conjunto y debe cambiar mediante los aportes de la ciencia, elaborando diagnósticos acertados a los problemas sociales. Es decir, hay un rol del conocimiento que es altamente relevante para la transformación de los colectivos humanos. Como decía, uno de los exponentes de esta corriente filosófica es George Herbert Mead, que desarrolla su propia perspectiva psicológica recogiendo una serie de aportes del momento, entre ellos esa vieja idea de la psicología de los pueblos de Wundt. Miren esta frase de Mead en el marco de sus discusiones frontales con el conductismo watsoniano. Quedaba, sin embargo, el campo de la introspección de las experiencias que son privadas, comúnmente llamadas subjetivas. Es decir, en otras palabras, el conductismo dejaba por fuera la experiencia subjetiva. ¿Qué había que hacer con ellas? La actitud de John B. Watson fue la de la reina de corazones, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas. Cortadles la cabeza. Tales cosas no existían. No existía la imaginación ni la conciencia. Un poco la forma en la que él expresa este tema que ya venía planteando el pragmatismo en general, en cuanto a que acá hay
de alguna forma se produce una capacidad de acción, y eso tiene una incidencia positiva en cualquier esquema que podamos hacer de lo que nos pasa a los seres humanos, por lo que rechazan el esquema estímulo-respuesta. Pero no nos engañemos, esto no quiere decir que Mead defienda el estudio de un espacio interno del sujeto. Cuando él habla de la experiencia subjetiva, no está hablando necesariamente de una experiencia individual, como vamos a ver. Voy a volver a ampliar esto. Ahí va. Foto, a mí me sigue impresionando esta foto. No sé ustedes, pero me parece una... Imagínate que te tiren ahí, ¿no? Bien. ¿Cómo separa Mead y el interaccionismo simbólico frente a esta cuestión de este tema que parecía que ya venía dado en términos de tensión individuo-sociedad? Primero, aclarar que la obra de Mead, él publicó algunos artículos, había publicadas algunas conferencias, pero el libro de él, el libro en donde se reúne lo fundamental de su obra, que en español se llamó Espíritu, Persona y Sociedad, en las traducciones que se hicieron, se publica después de haber fallecido él, es una obra póstuma, y lo publican sus alumnos. Sobre todo Blumer. Pero incluso la expresión interaccionismo simbólico no es una expresión que usara Mead, es una expresión que acuñan algunos de sus alumnos, especialmente Blumer. Bien. Bueno, el nombre del texto, digamos que es un poco complicado, porque en inglés se llama Mind, Self and Person, and Society, perdón. Mind, Self and Society. Hoy no lo traduciríamos seguramente como espíritu, persona y sociedad, sino como mente, sí mismo y sociedad, o algo así. Entonces las traducciones a veces nos llevan a quedarnos con una idea errónea ya desde el título de cuál es el planteo de un autor. Pero bueno, en ese texto él rechaza analizar un espacio interior de los individuos. Él no va a trabajar con eso. Por el contrario, postula la pertinencia de un espacio de realidad en las mediaciones. Porque él, más que no le interesarle lo que pasa dentro de los individuos, le va a interesar lo que pasa entre los individuos. Un espacio interactivo, no biológico, sino social, percibido en términos de significaciones, símbolos. Para él va a ser central la dimensión simbólica. Y esa dimensión simbólica no tiene lugar adentro de los individuos, sino entre los individuos, en un espacio de mediación. Por eso su unidad de análisis no va a ser el individuo, ni va a ser la conducta, sino que va a ser el acto social. El acto social es algo que pasa entre las personas, no en las personas, en donde surge el símbolo, se pone en juego el símbolo, y se pone en juego su significado práctico, por lo que el símbolo y su significado se inscriben en esa situación de interacción, y no podemos entender el sentido que le damos al mundo si no lo entendemos en esa situación de interacción. Para Mead, el yo individual, por lo tanto, no va a estar determinado por un alma previa al acto social, y que estaría ahí ya desde el nacimiento de un ser humano. No, el yo, para él, surge en el acto social que él lo entiende como un acto comunicativo. Y el sí mismo, es decir, el tomarme a mí como algo que yo, respecto a lo cual puedo sentir y puedo pensar,
es una derivación de esa interacción comunicativa. Si primero está en su esquema la interacción comunicativa y después la emergencia del yo y esta derivación que termina siendo el sí mismo. Ahora vamos a aclarar un poquito más esto. El razonamiento vendría a ser más o menos así. Como a él le interesa ese espacio interactivo, se centra ahí, en el acto social, en ese espacio que entiende en términos de comunicación. Él va a partir de la base de que para poder comunicarse consigo mismo, es necesario poder comunicarse. Y entonces quien se comunica es capaz de comunicarse consigo mismo. Y esta comunicación con otros y con uno mismo crea la realidad en términos de realidad significativa. Si la realidad no significa nada, no implica nada para nosotros, sino tiene un sentido. Y ese sentido se produce a partir del acto comunicativo. Por lo tanto, el self resulta de la internalización de la interacción. Es decir, yo internalizo la interacción, entonces puedo tomarme a mí mismo como objeto y por lo tanto dialogar conmigo mismo. Vamos a ver que eso tiene mucho que ver con su idea de lo que es el pensamiento. Por lo tanto, es una teoría en la cual lo social es como previo al individuo. Para mí, la comunicación humana pone en un lugar muy central la cuestión del lenguaje, el lenguaje no solo hablado y escrito, sino que también le da un peso interesante a lo gestual. Para mí del habla siempre es significante, en el sentido de que cuando él dice habla significante se refiere a un proceso de dirigirse a otra persona, como un proceso de dirigir también a uno mismo. Es decir, cuando yo hablo contigo, hablo con ustedes, estoy diciendo algo que es significativo para mí. Es decir, que a la vez me estoy dirigiendo a mí mismo. Y entonces, de alguna forma, estoy provocando en mí una reacción que está relacionada con la reacción o el efecto que yo estoy generando en ustedes. De alguna forma, cuando yo digo algo que, por ejemplo, me emociona, y de pronto emociona a alguno de ustedes, como va a pasar en esta clase de hoy seguramente, me estoy provocando a mí mismo una emoción. De alguna forma estoy asumiendo el lugar de un otro que se emocionaría por lo que yo estoy diciendo. Por lo menos en la clase que yo tuve el lunes con algunos de ustedes, con muchos de ustedes, surgió cuando veíamos esta cuestión de psicología de las masas y análisis del yo, la idea freudiana del yo y de la cuestión del ideal del yo, y tuvimos que aclarar algunas cosas. Déjenme decirles que Mead maneja una noción totalmente distinta de yo, no tiene nada que ver con la instancia psíquica como la piensa en su sistema teórico, digamos, Freud o el psicoanálisis. Para mí el yo es algo que actúa, que aparece, que irrumpe creativamente en una situación interactiva, no es una instancia de la cual va a emanar la situación interactiva o la comunicación. No, el yo aparece cuando actúo. ¿Y cuando actúo? Cuando estoy en el contexto de un acto social, en una situación interactiva. El mí, por otra parte, él habla de otra categoría, que sería el mí, es cuando yo asumo el punto de vista colectivo respecto a uno mismo. Es decir, puedo tomarme a mí como lo verían otros. Puedo ver, evaluar el yo integrando el punto de vista de los otros. Por ejemplo, pensemos en lo que nos da vergüenza. O por ejemplo, pensemos en qué sentimos cuando intervenimos en una clase, ¿no? ¿Quedamos conformes, no quedamos conformes? ¿Cuánto de esa autoobservación tomarnos a nosotros como algo sobre lo que podemos, con lo que podemos relacionarnos, tiene que ver con asumir el punto de vista de los otros, ¿no? Por otro lado, el self o el sí mismo tiene que ver con actuar con uno mismo, del modo como los otros actúan con uno. Ya tiene que ver con esta relación que tenemos con nosotros mismos y este proceso reflexivo permanente que tenemos los seres humanos. Pero entendido en este caso
en el caso del interaccionismo simbólico, como una internalización del espacio interactivo que tiene lugar en el acto social. Por lo tanto, todo lo que nos pasa, incluso nuestros pensamientos o sentimientos más íntimos, son también de alguna manera un acto social. En cambio, bueno, por lo tanto, toda la psicología que está planteando Mead está asentado en esa categoría del otro que tiene que ver con un otro generalizado en términos de Mead, que evalúa en términos de criterios colectivos y sociales. En palabras de Mead, este otro generalizado es la comunidad organizada o el grupo social en el marco del cual se construye el sí mismo y permite que este sí mismo tenga una unidad para el individuo. Esto de la vergüenza en un contexto, es decir, no sé, andar de zunga en facultad nos va a dar vergüenza en ese contexto. Andar en la playa, también. Pero si soy brasilero y estoy en Río de Janeiro, capaz que no. Entonces hay un otro generalizado que de alguna forma establece el marco en el cual se va a construir ese sí mismo, tal cual lo entiende Mead y explicábamos recién. Como les decía, la obra de Mead, que él desarrolla sobre todo en sus clases, en sus conferencias, es sistematizada, reunida por sus alumnos, uno de los cuales es Herbert Blumer, que en el año 37 él bautiza como interaccionismo simbólico, porque esto no tenía un nombre. Mead, ¿sabe cómo le llamaba a su perspectiva? Conductismo social, justamente haciendo énfasis en la diferencia o la confrontación contra el conductismo watsoniano, ¿no? En el sentido de que yo entiendo la conducta, en todo caso, como una deriva de cómo entiendo este acto social. Y lo que está en el lugar central es este acto social y este acto comunicativo. Blumer resume este interaccionismo simbólico en estos tres postulados fundamentales. El primero es que los objetos sociales, cualquier cosa que podamos considerar los seres humanos, no tienen ningún significado inherente, sino que son las personas en la interacción quienes les asignan un significado particular. Nada significa nada si las personas interactuando en interacción no les asignamos un significado particular. El segundo establece que la conducta del individuo es función del significado que éste atribuye a los objetos. Es decir, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Invierte el problema. Diría Mead, para mí no es central la conducta, en todo caso la conducta es función, es decir, es como una deriva del significado que los individuos le atribuimos a los objetos, pero a su vez los individuos no podemos pensarnos si no es en situación de interacción, por lo tanto esto queda diluido en esa unidad de análisis que es el acto social. Y por último, el ser humano construye en sus relaciones con otros y consigo mismo, cuando se observa como objeto, esto del mí y el sí mismo, la realidad en la cual vive. Esto es muy fuerte porque la realidad en la que vivimos no es una realidad dada, es una realidad que construimos en nuestras relaciones con otros e incluso con nosotros mismos cuando nos observamos como objeto, en esta cuestión reflexiva, ¿no? Que va generando esta idea de interioridad que no es otra cosa, desde esta perspectiva, que una internalización de ese espacio interactivo, de ese acto social. Digamos simplemente que ahora vamos a ver algunos efectos concretos que ha tenido el interaccionismo simbólico. Pero el interaccionismo simbólico tuvo una relevancia muy grande, sobre todo en el desarrollo de todo lo que es la investigación cualitativa, de todo lo que es la sociología urbana, de todo lo que son los procesos microsociales, los procesos de
de comunicación cotidiana, y tuvo múltiples efectos en un montón de teorías y perspectivas que vinieron después. Sin embargo, se le han hecho críticas. Sobre todo, más allá de estas que son las más clásicas, ustedes van a encontrar en el texto de Mora algunas de estas críticas, es esta cuestión como que parece diluir la idea de conflicto social. ¿No? Es como que todo es un espacio interactivo y como que parecería que si estudiáramos eso adecuadamente e hiciéramos las cosas bien, la sociedad, la ciudad y la sociedad se desarrollarían en forma más armónica, más adecuada, ¿no? Entonces perdiendo un poco de vista el conflicto como constitutivo de estos procesos colectivos. Como les decía, esta perspectiva de Mead fue recogida y fue muy potente sus efectos en lo que se conoció como la Escuela Sociológica de Chicago, en donde se desarrollaron una serie de investigaciones. Acá hay una lista de algunas de las más conocidas, de las monografías o tesis o investigaciones que se desarrollaron de ahí. Siempre tiene que ver con situaciones de alguna forma problemáticas. Ubiquémonos en ese Chicago de los años 20, que a nosotros nos llega por esta cuestión de Elliot Ness, o la ley seca, o Al Capone, o las pandillas, o las bandas, las mafias, etcétera, etcétera. Y es en ese contexto social en el cual se produce gran parte del trabajo de la Escuela Sociológica de Chicago. Algunas de las monografías son, por ejemplo, el Hobo era una especie de trabajador zafral que tenía fama de vago, pero no era vago, lo que pasa es que era un trabajador informal. La pandilla, que ahora vamos a ver algo de eso. El gueto, que es un estudio que hace Luis Wirth, que era judío, sobre el barrio judío de Chicago y su cotidianeidad, y sus formas de integración con el resto de la ciudad. La otra es de Gold Coast and the Slum, que sería algo así como la Costa de Oro y el Cantegril, digamos, que también estudia como en un barrio, algo parecido pasa en Carrasco, pero ya están tratando de desplazar los cantegriles que hay ahí para otro lugar, porque esos terrenos valen mucho hoy en día, en donde coexisten un barrio acomodado, digamos, de sectores altos, medios altos de la sociedad, con un barrio marginal de gente muy pobre, y qué pasa en esa convivencia en la misma zona. Otra es el Taxi Dance Hall. El Taxi Dance Hall era un lugar donde, piensen que Chicago era una ciudad con muy pocas mujeres en términos proporcionales, porque muchos de los inmigrantes eran varones que venían. Y en todo caso después mandaban llamar a algunas de las mujeres de la familia, pero había comunidades enteras en donde no había mujeres. Entonces el Taxi Dance Hall era un servicio en el cual uno iba, pagaba, se tomaba algo, y había unas chiquilinas ahí que uno le pagaba por pieza de baile, digamos así, ¿no? Es decir, si bailamos una, te pago medio dólar, si bailamos dos, te pago $1, si bailamos 5, capaz que me haces un descuento y te pago $3. Pero el servicio que se prestaba era eso, bailar con mujeres. Esto tenía la fama de ser una especie de prostíbulo, digamos así, ¿no? Y el estudio de Creasy justamente lo que muestra es que no, que efectivamente lo que iba a buscar los varones, esos varones que iban a pagar ese servicio, era estar con una mujer, charlar con una mujer. Habría casos en los cuales después había otro tipo de comercio, pero lo esencial, lo que definía el lugar, no era eso. Era un lugar de sociabilidad con el género femenino, en un contexto en el cual eso no era muy accesible para muchos jóvenes migrantes que no tenían prácticamente contacto con mujeres. Bueno, La pandilla es una de las más famosas monografías porque implica a Thrasher, que a su vez él se mete en el mundo de las pandillas. A su vez él tenía fama de tener un pasado un poquito turbio. Tenía como habilidades de prestidigitador, y él mismo, que estaba becado en la Universidad de Chicago haciendo esta tesis, tenía como
fama de haber sido el mismo carterista y haber integrado alguna pandilla de este tipo. Pero me gustaría mostrarles, ¿no?, lo que se llega a producir desde esta perspectiva. Por ejemplo, Frasher, hablando de la pandilla, que es la bandita del barrio, de la esquina, del coso, dice que se puede considerar como un elemento intersticial en el marco de la sociedad. Y el territorio pandillesco, si hay una barrita que es de una esquina o de una zona, de un barrio, etc., como una región intersticial en el trazado de la ciudad. Es decir, que como una zona de nadie, y la pandilla se va para ahí. La banda es un grupo intersticial formado en un principio espontáneamente y que más tarde se integra a través del conflicto. Se caracteriza por los siguientes tipos de comportamiento: encuentros cara a cara, si la gente se ve; reyertas; desplazamientos espaciales, actuando como unidad; conflicto y planificación. La consecuencia de este comportamiento colectivo es el desarrollo de la tradición, una estructura interna y reflexiva, un espíritu de cuerpo, solidaridad, espíritu y conciencia de grupo y vinculación a un determinado territorio. No era una cosa caótica la pandilla, sino que tenía unas lógicas que además respondían a por qué se conformaban, ¿no? Y dice Frasher, y con esto voy cerrando esta cuestión del interaccionismo simbólico, probablemente el concepto más importante del estudio es el término intersticial, es decir, que pertenece a espacios situados entre una cosa y otra. En la naturaleza, hace esta analogía, las materias extrañas tienden a reunirse, a apelmazarse en todas las grietas, hendiduras y resquebrajaduras, los intersticios. La pandilla se puede considerar como un elemento intersticial en el marco de la sociedad y el territorio pandillesco como una región intersticial en el trazado de la ciudad. Una de las cosas que aportó sustancialmente el interaccionismo simbólico es la investigación inductiva o exploratoria, es decir, no buscar establecer leyes generales, sino ir hacia los lugares concretos donde se producía el acto social, el acto comunicativo, y ahí, a partir de ahí, tratar de entender los procesos que buscaban entender. Algunas de las derivaciones e influencias del interaccionismo simbólico, bueno, son la etnometodología dentro del propio Estados Unidos, que en algún otro momento verán algo sobre esa interesante perspectiva que después recupera el análisis conversacional; la sociología de la ciencia, es decir, cómo la ciencia también se produce en espacios interactivos, en prácticas concretas comunicativas, y que responde a unas lógicas que no son sustancialmente diferentes que otros espacios intersticiales o espacios comunicativos. También es recogida por diversos autores. Menciono acá simplemente porque lo vamos a ver, la psicología social del Río de la Plata. Van a reconocer en algunos planteos centrales de la psicología social del Río de la Plata algunos aportes del interaccionismo simbólico, y en la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones, ¿qué pasa? Cuando hacia fines de la década del 20, principio de la década del 30, no, mediados de la década del 30, desaparece la financiación de la Fundación Rockefeller. Después de la crisis del 29 empieza a haber otras políticas. En las sociedades de ciencias sociales y de psicología de Estados Unidos empieza a cobrar relevancia una visión más positivista de los diversos problemas. En la propia Francia, en la propia Europa había sufrido bastante resistencia, tanto el pragmatismo como el propio interaccionismo simbólico. El propio Durkheim le dedica unos cuantos ataques al pragmatismo, porque dice que sería como el fin del racionalismo francés, digamos, ¿no? Y esa visión peyorativa del interaccionismo simbólico que se produce en Francia en ese determinado momento, de todas maneras hace que vengan algunos autores. Hoy vamos a ver uno de ellos, Serge Moscovici, que recojan algunos de esos aportes del interaccionismo simbólico y los articulen con otros aportes provenientes de algunas teorías distintas, incluso de las del propio
Durkheim y su idea de las representaciones colectivas. Veamos cómo bueno, van a ver ahí en el texto de Mora diversos aportes que van constituyendo la teoría de las representaciones sociales, además de Durkheim, además del interaccionismo simbólico, la idea freudiana, psicoanalítica de la representación y del proceso de adquisición de conocimiento sexual por parte del niño, para entender que la producción de conocimiento es procesual, digamos así. Y de esta manera, este autor, Serge Moscovici, que en realidad es rumano, pero que después de vivir una serie de cosas que van a ver en un video que les vamos a dejar colgado dentro de este tema sobre la vida de Moscovici, termina estudiando psicología en Francia y presentando una tesis sobre la teoría sobre las representaciones sociales. En realidad se llama el psicoanálisis, su imagen y su público. Si la idea de representación social no está en el título, pero está en el texto. Las representaciones sociales del psicoanálisis en Francia a finales de la década del 50, digamos así, ¿no? Es decir, después, en periodo posguerra todavía, podríamos decir que se origina esta teoría a partir del trabajo de Moscovici. Moscovici recoge elementos del interaccionismo simbólico para elaborar esta teoría de las representaciones sociales, las cuales define como un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana. ¿Recuerdan este planteo de que el significado era central, ¿no? Bueno, él intenta sistematizar esto a partir de la categoría de la noción de representaciones sociales. Él va a decir que estas representaciones sociales surgen en el curso de las comunicaciones interindividuales, como decía Mir. Su finalidad es la de transformar lo desconocido en algo familiar. Transformar lo desconocido en algo familiar. Tiene que ver con el sentido común. Eso que es muy complejo. Es como si yo ahora intentara explicarle a alguien la teoría de la relatividad. Yo puedo hacer una aplicación de lo que puedo llegar a decir sobre eso, que es como una versión muy simplificada, comprensible para mí, de lo que puede ser algo así como la teoría de la relatividad. El asunto es que eso pasa con cualquier objeto. ¿Cómo se construyen las representaciones sociales? Bueno, Moscovici va a decir que en base a un fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de la historia, del cual podemos recurrir, y que circula en la sociedad, no en forma equitativa, sino que la distribución poco equitativa no es solamente de la riqueza de nuestras sociedades, sino también de la riqueza simbólica o de los conocimientos culturales, ¿no? ¿Cómo decirlo? Los valores culturales, la posibilidad de acceder a distintos niveles de información sobre distintos problemas, pero que llegan a plantearse en términos de creencias ampliamente compartidas por los grupos a los que nosotros pertenecemos, ¿no? Por lo cual, adquirir, construir una versión de la realidad, llamémosle representación social, compartida con otros, es uno de los componentes importantes para sentirnos pertenecientes a los grupos por los que transitamos, a los colectivos por los que transitamos. Digamos que para él, y esto también van a reconocer cuestiones del interaccionismo simbólico, el conjunto de prácticas sociales, es decir, todas las prácticas sociales, se encuentran relacionadas con diversas modalidades de la comunicación social, ¿no? El viejo espacio interactivo de Mir en términos de comunicación social, ¿no? Es decir, los procesos de comunicación social es donde se origina principalmente la construcción de las representaciones sociales. Ahí tienen un peso peculiar los medios de comunicación que empiezan a ser importantes a mediados del siglo XX, sobre todo la radio y la televisión que comienza, ¿no? Los diarios,
porque de alguna forma nosotros también, yo veo a veces cuando los vecinos se juntan acá, porque tengo una ventana que da a la vereda, los vecinos se juntan y empiezan a comentar el informativo de ayer o de hoy de mañana. Como también es sentirnos parte, estar informados, pero el estar informados obviamente tiene que ver con el poder que los medios tienen sobre nosotros. Nosotros nos creemos informados, lo que nosotros tenemos es que hemos consumido esa información con el sesgo que se nos proporciona, digamos. Entonces, le va a dar mucha importancia a los hechos cotidianos, a las conversaciones cotidianas, a las cosas que nos pasan cotidianamente. El lugar donde las personas, provistas de unos esquemas interpretativos que vamos adquiriendo socialmente, construimos y negociamos con otros el sentido de la interacción en forma inmanente a las prácticas sociales. Es decir, cuando hacemos algo, siempre va a tener por definición, componente social, y siempre va a estar construyendo sentido. ¿Cómo emergen estas representaciones sociales? Bueno, en primer lugar surgen a partir de lo que Moscovici llama la dispersión de la información. Es decir, no es fácil acceder a la información para saber. Y es tanta la información que debemos seleccionarla. Y por lo tanto, pero también por la focalización, es decir, vamos a participar de grupos en los cuales ciertos temas van a ser de interés y nos vamos a sentir parte de esos grupos siempre y cuando esos temas sean de interés. Digo, siempre y cuando participemos de esos temas que son de interés. Entonces, de alguna forma nos puede importar o no cómo salió Uruguay ayer, pero en muchos grupos va a ser el tema del día y por lo tanto nosotros vamos a tener algo para decir si metemos cuchara en esos temas, y a eso responde un poco los procesos de focalización. Y lo otro es la presión a la inferencia. ¿Qué quiere decir? Que transitamos por prácticas sociales que exigen de nosotros tener una opinión. Y vamos a sentir una presión por tener una versión de la realidad. Tengamos o no los suficientes elementos. Entonces cuando te preguntan qué opinás de tal cosa, o cuando vos sentís que tenés que decir algo, aunque sepas, y por momento lo deje de lado, que no tenés los suficientes elementos como para decir qué es la teoría de la relatividad, o si tal cuadro ganó bien o mal, o si es mejor tal medida de gobierno o tal otra, pero vos opinás, digamos. Y al opinar vas construyendo también la realidad. Va a plantear que esta representación tiene una serie de dimensiones, la información, es decir, cuánta información hay en juego, qué calidad tiene esa información, cuáles son las fuentes de información, de dónde saco yo la información que tengo para comunicarme con la gente de los colectivos en los que participo, ¿no? El campo de la representación, que tiene que ver cómo se organizan y jerarquizan las representaciones para un grupo de pertenencia, ¿no? Hay grupos para los cuales ciertas cosas son más importantes que en otras, ¿no? Hay una jerarquía de esas representaciones. Y la actitud, que para Moscovici, digo porque en psicología social se usa en otro sentido, para Moscovici sobre todo se vincula a la dirección valorativa, si esa dirección valorativa es positiva o negativa o neutra. Si algo es bueno, es malo, es más o menos, me es indiferente, etc. Si yo digo alcohol, consumamos alcohol, yo tengo una actitud o una dirección valorativa positiva o negativa. Seguro tiene que ver con un contexto, porque si yo lo tiro en un asado con mis amigos, puede tener un sentido abrir una cerveza, pero si lo tiro en un grupo de estudio de facultad, como que está. Acá hay dos mecanismos que hacen a la dinámica de la construcción de las representaciones sociales que son muy importantes. La objetivación y el anclaje. Si yo hice sí, ahí va. La objetivación, resumidamente, tiene que ver con seleccionar y sacar de contexto de elementos
y formar una especie de núcleo figurativo. Y el anclaje tiene que ver con ligar a la representación social en el marco del conjunto de representaciones, o como decíamos hace un rato, ¿cómo decir? Perdón, apreté sin querer. El campo de la representación de un grupo social determinado. Ya lo vamos a ver. Es decir, mediante la objetivación, los colectivos transforman conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones concretas. Entonces, si yo digo alcohol, no nos viene a la mente la fórmula del alcohol, ni los efectos neurológicos, etc. No, nos vienen las cosas que son experiencias concretas que tenemos con el alcohol. Permite que lo que no es visible o accesible sea perceptible y sea accesible para nosotros. Nos permite, mediante un proceso que Jodelet coloca en 3 tiempos, la construcción selectiva, es decir, de todo lo que compone un objeto complejo como el alcohol, tomar algunos pocos elementos, retener solo aquello que concuerda con mi sistema de valores o con lo que es importante para mi grupo social, un esquema figurativo que es como una imagen nuclear concentrada, es como una imagen concreta que está en la esencia. Si yo digo viejo, ¿en qué piensan ustedes? En una imagen concreta que les vino ahora a la mente. Y eso tiene que ver con el núcleo figurativo, el esquema nuclear figurativo de la representación. Y por último, la naturalización, lo cual equivale a que las imágenes sustituyen la realidad. O sea, ya lo que está asociado con viejo o con alcohol son esas imágenes. Y pasamos a tener afectiva e intelectualmente una relación con ese objeto que tiene que ver con la representación, no con el objeto en sí, si es que algo así existe, ¿verdad? El anclaje, por otro lado, permite que lo extraño forme parte de mi sistema de representación, el sistema de representación del colectivo del que estemos hablando. Entra en una red de categorías y significaciones, insertándolo e instrumentalizándolo. Insertándolo quiere decir conectándolo con otras cosas. Instrumentalizándolo, transformándolo en algo útil para la comunicación y para la acción. Una cosa que es interesante es que, por lo tanto, la representación, y esto es claro, Moscovici, tiene un núcleo que es muy difícil de cambiar, pero muy difícil de cambiar, que es el núcleo central de las representaciones sociales, que representa esos elementos constantes, coherentes, consensuales, que están muy afirmados en el sistema de representaciones de un colectivo determinado y en esos contenidos compartidos entre muchos de los que participamos de esos colectivos. Pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias entre nosotros. Lo que pasa es que las diferencias se ubicarían más en esta periferia, en estos contenidos periféricos que son más plásticos, más negociables, en donde se pueden adaptar distintos contenidos al mismo núcleo de la representación, podríamos decir. Nos da un margen de movilidad, nos permite considerar que opinamos distinto y a la vez participar de un mismo campo de representación y sentirnos parte de un mismo grupo social. Simplemente para ir cerrando, decir que esta teoría de las representaciones sociales es una teoría muy importante en el campo de la psicología social en el mundo, que tiene unos componentes críticos interesantes, que a su vez ha dado lugar al estudio de muchos problemas que hasta ese momento venían siendo estudiados con perspectivas más ligadas a estas concepciones simplistas, digamos, ¿no? De la relación entre los individuos y los procesos sociales o psicosociales. Moscovici siguió trabajando muchos años, tiene una teoría muy interesante sobre las minorías activas y la influencia social que subvierte la manera en la cual la psicología experimental venía estudiando ese tema durante casi todo el siglo XX. No nos da tiempo de verlo ahora, pero simplemente se los menciono por si tienen curiosidad para que busquen información sobre esa teoría de las minorías activas.
Una teoría muy fecunda para el estudio de múltiples problemas. Lo que me es personal, he participado en varios estudios que tienen que ver con las representaciones sociales del envejecimiento y de temas relacionados con el envejecimiento, como por ejemplo el cuidado. Pensemos en qué es cuidar a una persona para nosotros y cómo esto se construye en espacios interactivos y cómo esto va a incidir en las prácticas concretas de cuidado, en la medida en que esas representaciones se operacionalicen. Simplemente para cerrar esta primera parte de, de este módulo, decir algunas de las críticas que se le han hecho a la teoría de las representaciones sociales, sobre todo desde tiendas socioconstruccionistas, que es la próxima perspectiva que vamos a ver dentro de este mismo módulo, pero ya en otro video, porque si no este video va a quedar demasiado largo. Desde un posicionamiento socioconstruccionista, Ibáñez resumía en 3 las críticas que se le podían hacer desde ese posicionamiento a la teoría de las representaciones sociales. En primer lugar, su ambigüedad conceptual y laxitud metodológica. Es decir, para Ibáñez como que hay conceptos que al final terminan sin ser muy claramente definidos y acepta cualquier enfoque metodológico, ya sea cuantitativo, cualitativo, cuanticual, y eso que puede tener algunas ventajas en cuanto a la plasticidad de la teoría. Para Ibáñez tiene el efecto de dar lugar a una especie de imperio del dato empírico. Cualquier cosa que investiguemos con cualquier método nos va a dar algo de representaciones sociales, porque siempre vamos a estar confirmando los postulados admitidos de la teoría respecto a los problemas y a la propia teoría, digamos así. Una segunda crítica es una especie que en definitiva vuelve a sostener esta disociación o esta dicotomía individuo-sociedad, ya que de alguna forma plantea una oposición entre representación social y representación individual, sino qué necesidad de hablar de representaciones sociales. Se critica la asunción de que podría existir una representación que no fuera social, y se le atribuye un cierto individualismo metodológico presente en esta perspectiva. Y por último, el propio concepto de representación. Por un lado, presenta la dificultad de una doble objetivación, o más propiamente dicho, la cosificación o reificación del objeto social. Si el objeto social existe y yo lo que hago es representármelo, o sea, hay 2 órdenes de cosas también en esto, en la forma en cómo conocemos la realidad y cómo incidimos en ella. Y se considera que hay un excesivo énfasis en los aspectos figurativos, es decir, entender cómo es que la gente se representa tal cosa, en detrimento o en desmedro de los procesos constructivos. Es decir, cómo hacemos para construir esa realidad. Quedémonos por ahora con estas 3 críticas y en todo caso veamos cómo hacemos para meternos en un próximo video con la última parte de este módulo, que tiene que ver justamente con el movimiento socioconstruccionista. Muchas gracias.